este es el día que hizo el Señor y estaremos nosotros siempre contentos, agradecidos con todo lo que el Señor ha hecho en nosotros, por nosotros y ahora en Cristo a través de nosotros. Y eso es algo maravilloso, maravilloso. Así que bienvenidos todos esta mañana, bienvenidos todos los que están conectados aquí en Zoom, los que están conectándose allá también en Facebook Live también. Bienvenidos todos allá, los que están reunidos allá conectados en Nicaragua. Saludo grande a todos los que están allá en Estelí, Chinandega, Managua, e incluso Puerto Cabezas también. Tenemos pastores conectados allá en Puerto Cabezas. Un abrazo grande a todos por allá. También en Estados Unidos, también en México, en Guatemala, en Belice también, Salvador, Honduras, Panamá también. Un abrazo grande a todos los que están conectados desde Panamá, allá en Boquete, en Colón, Chitré, en Chorrera, en Chorrillo también, ciudad de Panamá. Un abrazo grande a todos los que están en Colombia también, Bogotá y todas las diferentes provincias o departamentos de allá de Colombia. Allá también en Ecuador, un saludo a todos los que están en Ecuador, especialmente en Quito y en Machala. Bendiciones a todos, gracia y paz de nuestro Señor Jesucristo sobre la vida de cada uno de ustedes esta mañana. Y como hemos estado haciendo cada semana, hemos estado compartiendo cada día un poco, cada semana un poco más acerca de el libro a los Hebreos, la epístola a los Hebreos. Estamos, bueno, más que asombrados, siempre hemos ido avanzando, pero ya llevamos, esta es la sexta parte que llevamos. Y recuerden que estamos siempre estudiando y compartiendo desde una mirada de la actualidad, ¿sí? Una mirada de la actualidad. Todos estos libros estuvimos compartiendo primeramente el libro a los Gálatas, luego pasamos a Romanos y ahora estamos en Hebreos. Y como les he dicho desde el principio, el libro a los Hebreos o la epístola a los Hebreos es lo que sería para nosotros los gentiles, el libro Romanos. Así que tratan de las mismas cosas y es sumamente interesante lo que trata de los escritores de cada uno de estos epístolas a las diferentes, vamos a decirlo, diferentes razas de personas, digamos así, ¿verdad? Tanto judíos como gentiles. Y la razón por la que estamos tomando estas dos cosas es porque de los dos pueblos, dice las escrituras, que Dios hizo uno solo, pero los escritores en aquel momento tienen que tratar con las dos culturas, vamos a decirlo así, las dos culturas, tanto la cultura hebrea como los gentiles. Y hemos estado estudiando este tiempo, este libro, esta epístola, cosas maravillosas, hemos encontrado cosas lindísimas. Bienvenidos también los que están en Costa Rica, todos los que están en Costa Rica, allá en Atenas. Un abrazo grande a los que están en Atenas, los que están en Limón, en Río Jiménez, los que están en Cartago. Bienvenidos todos los que están allá aquí en San José y allá en la zona sur también, Aguabuena. Un abrazo grande allá hasta Quebrada Bonita. Sí, un abrazo grande a mis papás que están por ahí también. Y hemos estado compartiendo cosas maravillosas, y siempre les cuento de este pastor que me dice, es que nunca había estudiado y había visto tantos elementos tan poderosos de la manera en cómo lo estamos estudiando. Nada más voy a ir como tomando algunas partes para entrar en la sesión de hoy, algunas partes de las cosas que hemos visto anteriormente.
con diferentes maestros. Una de las cosas interesantes que vimos desde la introducción a la epístola a los Hebreos es dos palabras claves que existen dentro de, dentro de esta epístola. Una es mejor y otra es superior. Entonces, ¿y de qué estaba hablando cuando se hablaba de superior o de mejor? Estábamos hablando que el representante, en este caso Cristo Jesús, es superior a cualquier otra cosa, sea cualquier otra persona, cualquier otro nombre, cualquier otro título. Cristo Jesús es superior a todos. Y el pacto que Él establece ahora en su sangre es mejor que cualquier otro pacto anterior. Así que nosotros, algo poderoso es que nosotros ahora estamos en el superior, nosotros estamos en el superior y estamos ahora en un mejor pacto. Ahora estamos en un mejor pacto. Y hemos ido creciendo y hemos ido viendo cosas tan poderosas acerca de nuestra conexión, ¿sí? Nuestra conexión en Cristo Jesús y en este nuevo pacto. Ahora, quiero que vayamos al libro, para entrar en el tema de esta mañana, al mismo epístola a los Hebreos, capítulo 5. Creo que fue la primera de las lecciones que Mickey y Susan nos estaban compartiendo. Mickey y Susan nos estaban compartiendo este capítulo 5, con eso se inició. Y fue muy interesante porque de alguna manera ellos me decían que, bueno, tal vez por el clima en ese momento estaba nevando muchísimo. Y entonces me decían, si por aquello de que se vaya la luz o el internet y todo, entonces enseñas tú. Pero no compartimos nada de lo que íbamos a enseñar. Y resulta ser entonces que fue muy interesante porque yo me preparé siempre. Y lo que vamos a compartir hoy es lo que yo me preparé para esos días de ese día, en caso de que se iba a ir la luz. Fue interesante porque el mismo capítulo con que ellos iniciaron era con el que yo también iba a iniciar. Así que fue sumamente interesante, ¿verdad? Así que Hebreos capítulo 5, versículo 11 al versículo 14. Y dice así: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habiendo llegado a ser tales, tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Estos versículos que acabamos de leer, fueron uno de los versículos que tuve que aprenderme de memoria cuando estaba muy joven, cuando mis papás hacían devocionales en la casa y había que aprendernos algunos versículos, algunos de memoria. Este es uno de los versículos que tuve que aprenderme muy joven. No entendía mucho el concepto de lo que había en estos versículos, porque obviamente no estaba poniéndole atención a eso. Y es exactamente lo que el escritor de Hebreos está diciendo aquí. O sea, en un momento dado, yo no los aprendía estos versículos, los tenía aprendidos, los tenía memorizados, pero no había puesto toda mi atención en los versículos. Mi mente
los había aprendido, pero no le había dado en mi corazón el valor de lo que realmente estos versículos estaban queriendo decirnos. Así que comencé a anotar luego en mi crecimiento, en el conocimiento del Señor, comencé a anotar algunas palabras muy importantes y estudiarlas. Entonces, cuando vemos por acá, dice que hay mucho que decir. Escuchen, mucho que decir, o sea que hay bastante contenido del que compartir, pero agrega algo, pero difícil de explicar. Piensan, hay mucho que decir, pero a la misma vez difícil de explicar. Pero antes de eso, dice que hay un asunto del del que hay mucho que decir, pero difícil de explicar. Y es lo que vamos a ver ahora a continuación en nuestra lección de hoy. ¿Qué es lo que era? Había mucho que decir, pero difícil de explicar. ¿Qué es lo que había? Había mucho que decir. Había mucho, pero difícil de explicar. ¿Sí? Y entonces agrega y dice, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Y comencé a estudiar tardos para oír. ¿Qué significa eso? Eso significa lo mismo que dureza de corazón. Eso es lo mismo. Cuando usted oye tardo para oír y dureza de corazón, es exactamente lo mismo. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que no se le pone la debida atención a algo que requiere atención. ¿Ok? Hace unos días vi un video de personas haciendo cosas, voy a decirlo así, tontas, ¿verdad? O sea, haciendo cosas tontas. Um, ¿Por qué? Y todo lo que le sucedía, todas las cosas que le sucedían eran por no poner la debida atención a algo que requiere atención. Hoy se ha puesto mucho de moda, por ejemplo, se ha puesto mucho de moda los accidentes automovilísticos por personas que van leyendo sus celulares, ¿sí? Van poniendo atención a otras cosas. Me incluyo yo, a veces hago esas tonteras y siempre siento el pellizco de mi esposa o algo que me dice, hey, suelta eso, estás manejando. Uy, es que a uno se le pasa eso. ¿Por qué? Porque le da más valor y le pone más atención a algo que uno quiere y no a lo que debe ponerle atención. ¿Ok? Espero poder ir aclarando el camino para de lo que vamos a hablar. Porque muchos por ejemplo, cuando nos reunimos como creyentes o cuando se nos habla acerca de nuestra salvación, le ponemos más atención a otras cosas que a nosotros nos parecen interesantes, pero a la misma vez quitamos la atención de lo que verdaderamente requiere nuestra atención. ¿Ok? Entonces, un pastor me decía, pero Douglas, es que la gente, mire, uno les predica y les predica y les predica y no ponen atención a nada. Entonces le digo, ¿y no será por la cantidad de información que tienen, que están recibiendo las personas? A veces en un año les tiramos 40,000 mensajes. Y todos los mensajes para nosotros, los predicadores, es una novedad. O sea, un tema aquí y queremos mostrar qué tan buenos somos con diferentes temas. Entonces hablamos temas aquí, temas allá y temas allá. Y ni nos damos cuenta que las personas no tienen, su mente está en otras cosas. Y a veces se requiere repetir y repetir y repetir las cosas una y otra vez. Así somos los seres humanos. Así es la mente humana, que requiere de repetición, repetición para aprender algo. Yo me acuerdo, yo no era tan bueno en la escuela o en el colegio con las tablas de multiplicar. Mi papá era bueno en matemáticas y él le encantaba esas matemáticas y entonces
para que nosotros fuéramos buenos era repetir, repetir y repetir. Solo siéntese ahí y repita la tabla del 1, la tabla, bueno, la tabla del 1 no tanto pues, que eso, pero bueno, la tabla del 2 y la del 3 y la del 4 y era esa cuestión y yo me hacía un enredo con las benditas tablas, que ahora todavía prefiero mejor usar una calculadora. Bueno, sí, porque sí, sí, eso es muy complicado eso. Entonces, bueno, mejor es más fácil, me facilitan las cosas la calculadora. Pero bueno, nuestra mente funciona así, ¿sí? Nuestra mente funciona con repetición. Necesitamos que se nos repitan las cosas una y otra vez. Y gracias al Señor que tenemos las escrituras, porque entonces con las escrituras la vemos y la podemos escuchar una y otra vez. Parece que el problema no es ese, porque parece ser que entonces el problema aquí es que las personas no es que no estaban repitiendo, no es que no le estaban repitiendo las cosas una y otra vez, es que no le estaban dando la debida atención a las cosas que de verdad requerían toda su atención. Y eso es lo que necesitamos saber. Entonces dice que es mucho que decir, difícil de explicar, porque tenían dureza de corazón o habían puesto sus oídos tardos para oír. Sus oídos estaban tardos, no le daban la atención debida a lo que realmente requería la atención. Vamos a ir entonces con eso vamos a ir ahora a Hebreos capítulo 1. ¿Qué es lo que, escuchen, y esto es muy interesante, qué es lo que era? Mucho que decir, pero difícil de explicar. ¿Ok? Vamos a ver qué es lo que es. Hebreos capítulo 1, versículo 1 al 4. Y dice así, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, marquen ahí el versículo 1, hasta ahí llega el versículo 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, ¿ok? En otro tiempo, en estos postreros días, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas por la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles como cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Ok, vamos a ver. ¿Qué era lo difícil de explicar aquí? Para nosotros no es la gran cosa. ¿Sí? Qué difícil de explicar, que es un montón de información de eso. ¿Qué era lo difícil? Para nosotros no era mucha. Para los hebreos sí era muchísimo. Muy complicado. Muy complicado. Recuerden, ellos venían trayendo desde su tradición que los profetas eran lo máximo que había. ¿Sí? Los profetas eran lo máximo. Los profetas eran como decir la tapa del perol. No sé cómo se dice en otro país, pero bueno, es como decir lo máximo, ¿verdad? Eran lo máximo. Dentro de todos ellos habían ciertos personajes que ellos podían aseverar que estos eran lo máximo que había. Pero Cristo Jesús, ¿quién era? Para ellos, ¿quién era? ¿Sí? ¿Quién era este Cristo Jesús? ¿Quién era este Hijo de Dios? ¿Quién era esta persona? Para aquellos que
que dicen, bueno, pero eso no es gran cosa para esas personas. Pues sí, era gran cosa para esas personas. Y voy a mostrarles, no sé si en esta sesión o en del próximo jueves, cómo todavía hasta el día de hoy nos cuesta asumir eso mismo. Ujú. A nosotros. ¿Cómo nos cuesta asumir esto? Y dices, pero no. Si yo sé que Cristo Jesús, vamos a ver. ¿Sí? Vamos a ver lo interesante de todo esto. Ok. Dentro de todas estas cosas, este hijo de Dios, esta persona del que Dios ahora está hablándole a su pueblo, ¿ok? Primero dice que Dios de diferentes maneras había estado hablando a través de los profetas, así que ellos tenían claro quién eran los profetas. Ellos tenían claro quiénes eran las personalidades a las que ellos en las que ellos podían confiar. Pero ahora aparece este Cristo Jesús. Ahora aparece este personaje y ellos dicen, pero ¿y quién es este? ¿Quién es esta persona? ¿Sí? Y se les hizo, como decir, un colocho en la cabeza, un cortocircuito, porque esta persona ahora es alguien en la que se nos dice que debemos de poner toda nuestra confianza y ya no en los otros. Uf, uf. ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque Cristo es superior a todos los demás que vinieron. Ujú. Sí, señores. Cristo Jesús es superior a todos los demás que vinieron. Y todavía van a decir, bueno, pero Lucas, pues ya lo sabemos. Espérense un momentito, ¿sí? Espérense un momentito para que vean cómo para las personas, ¿sí? En la mente de muchas personas con las que uno se ha relacionado y congregaciones en las que uno ha ido, hay una gran dificultad de establecer esto. Hay una gran dificultad, ¿sí? Eh, habían tres cosas importantes que el escritor de la epístola a los hebreos quería establecer. Uno, y era difícil había mucho que decir de eso, pero difícil de explicar, y era, número uno, la identidad de Cristo Jesús. Tenía que establecer la identidad de Cristo Jesús. ¿Quién era verdaderamente este? Tenía que además establecer el ministerio de Cristo Jesús. ¿Qué venía a hacer él? ¿Sí? ¿Qué venía a hacer este Jesucristo? ¿Qué es lo que él venía a hacer? ¿Qué es lo que él venía a establecer? Y número tres, el sacerdocio de Cristo. ¿Cuál era su servicio? ¿Qué hacía él? ¿Sí? Y era sumamente importante para el escritor que esto quedara sumamente claro en el corazón y en la mente. Y por eso hay que poner mucha atención, mucha atención. Vamos a ir, cuando se habla de la identidad de Cristo Jesús, vamos a ver qué es lo que pasaba en el corazón de estos hebreos, de los judíos, ¿sí? ¿Qué es lo que parecía en el corazón de ellos? Vamos a ir a Juan capítulo 3. Juan capítulo 3 es uno de los versículos que a veces escuchamos bastante. Hemos leído muchísimo de esos versículos. Imagínense de este hombre que vamos a hablar, de Nicodemo, de este hombre que vamos a hablar, Nicodemo, era uno de los principales de la sinagoga. ¿Sí? Era uno de los principales de la sinagoga, o sea, uno de los principales maestros. Ajá. Uno de los principales maestros de aquellos tiempos. Dice así, y había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino de noche a Jesús y le dijo, Rabí, escuchen, Rabí, le dice maestro, ¿sí? En otras palabras, le dice maestro. Sabemos que, ¿qué? Sabemos que, ¿qué? Sabemos que has venido de Dios como, ¿qué? Como maestro. Porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Pónganse a pensar en este momento, pónganse a pensar en este momento. Nicodemo, uno de los principales maestros, reconoce a Jesús como un maestro, por lo que lo ha escuchado enseñar. ¿Sí? Es un excelente maestro, porque y sabemos que has venido de Dios. Ahora, un concepto es ese. Sabemos que has venido de Dios, o sea, como cualquier otro de los maestros que han venido de Dios. Porque las señales lo siguen.
Entonces, unas señales, dice, nadie puede hacer estas cosas si Dios no está con una persona. Los profetas también hacían señales. Muchos otros también hacían señales como esas, pero ellos tenían un concepto cuando dice, sabemos que has venido de Dios, no, ese es muy diferente de que es Dios. Que has venido de Dios a decir que es Dios. Eso es muy, muy, muy importante. Vamos a ir entonces a qué es lo que decían los fariseos. Juan, vamos a ir a este mismo capítulo de Juan, capítulo 10. Este libro de Juan, capítulo 10. Juan, capítulo 10, versículo 31 al 33. Ese fue uno de los grandes conflictos que Jesús tenía con los fariseos, ¿sí? Los pastores de aquellos tiempos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearlo. ¿A quién? A Jesús. A Jesús. Es a Jesús. Es a Jesús que iban a apedrear. ¿Sí? Jesús les respondió, muchas buenas obras os he mostrado. ¿Se acuerdan? Nicodemo le dijo, las obras que tú haces, nadie las hace si no es enviado de Dios, ¿sí? Nadie las hace, ¿sí? Nadie las hace si no viene de parte de Dios. Entonces Jesús dice, todas estas obras yo las he hecho, muchas, muchas obras. ¿Por cuál de esas obras me quieren apedrear ustedes? Y escuche lo que le respondieron. Escuche lo que respondieron. Le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos. O sea, no tenía que ver con las obras que él había hecho. ¿Ok? Las ganas de matarlo no eran por las obras que él había hecho. Las ganas de matarlo es por lo siguiente, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, ve el concepto que ellos tenían. Jesús era solo un hombre, solo una persona más. Te haces Dios. ¿Escuchan? Por eso es que querían matar a Jesús, porque Jesús estaba mostrando a ellos su identidad. Jesús estaba mostrándoles a ellos, manifestando su identidad, que es Dios. Entonces, el hecho de que las obras estaban ahí, a la vista de ellos, no era suficiente, ¿sí? Pues, bueno, digamos que sí era suficiente para ellos, para decir, bueno, sí es otro hombre más, con que Dios está con él, pero de ahí a que decir que es Dios, ya es una cosa muy complicada. Para ellos era muy complicada, muy complicada. Pero vamos a ver qué es lo que le pasó a uno de los discípulos de Jesús. Vamos a Mateo. Vamos a Mateo. Vamos a estar leyendo un poquito más esta mañana. A veces siempre me gusta solo mencionar los versículos, pero quiero leerles esta mañana algunos de estos versículos. Mateo capítulo 16, versículos 13 al 17. 13 al 17, ¿lo tienen ahí? Entonces dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo, ¿quién dicen los hombres, la gente, que es el Hijo del Hombre? ¿Quién dicen ellos? Entonces ellos ven el concepto que tenían de Cristo Jesús. Juan el Bautista, profeta. Elías, otro profeta. Jeremías, otro profeta. O algún otro profeta por ahí. Recuerden lo que leímos en el capítulo 1 de Hebreos. ¿Por qué era tan difícil? Decirles a ellos de que Jesús ahora es por el quien es el vocero ahora de Dios. ¿Por qué era difícil para ellos eso? Porque tenían un concepto de que él era común, como cualquier otra de estas personas. Llegas a hacer ese punto. Entonces dice, alguno de los profetas, versículo 15, ya les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy? Vosotros, quiero saber lo que dicen ustedes, lo que hay en sus corazones, lo que piensan ustedes de Jesús. Escuchen, quiero hacer un paréntesis aquí. Ustedes hagan esta pregunta a las personas y es necesario que ustedes lo hagan. Pregúntenle a los miembros de sus congregaciones quién es Jesús para ellos. Ustedes se van a sorprender, hermanos.
quiero advertirles, por favor, no la tomen a mal contra los hermanos de sus congregaciones, porque les hemos enseñado demasiadas cosas menos de Jesús. Menos de Jesús. Les hemos hablado de un montón de otras personas. Sorpréndanse, miren, escuchen, miren, pregúntenle a los miembros de su congregación quién es Jesús. Y no es ningún daño que ustedes le pregunten. No les va a hacer ningún daño que ustedes le pregunten a los miembros de su congregación quién es Jesús y que ellos contesten. Ya, ok, yo entiendo. Algunas congregaciones, algunos pastores ya hemos hecho ese trabajo con las personas, ya hemos trabajado muchísimo con los miembros de las congregaciones y todo, pero a otros pastores, digamos, a otros pastores que están escuchando y viendo, pueden preguntarle a sus miembros de sus congregaciones, ¿quién es Jesús? Para usted, pregúntele, no asuma que la gente lo sabe. Porque cuando Jesús, ese es el de Mateo capítulo 16, versículo 13 al 17. Por aquello. Entonces, miren, Jesús, el capítulo 3, versículo 1 y 2. Ese fue el primero de Mateo, no, de Juan, perdón, ese es Juan. Mateo, capítulo 16, versículo 13 al 17. Entonces, miren, Jesús no asumió que la gente sabía quién era él. Y eso es algo muy importante, hermanos. Jesús no asumió que la gente sabía quién era él. Por eso le pregunto a los discípulos, ¿quién dice, ustedes que están escuchando a las personas por ahí en la calle, quién dicen ellos que yo soy? Y Jesús me imagino que se hace cada vez más, wow. Algunos creen que Juan el Bautista. Algunos creen que soy Isaías. Otros creen que soy Jeremías. O otros creen que soy cualquier otro profeta. Ahora, quiero preguntarles a ustedes, ¿quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? ¿Quién soy yo? Me imagino que todos se quedaron como cuando estamos en una clase en el colegio, cuando el profesor hacía preguntas, todo el mundo se agachaba la cabeza como que estaba ocupado en otra cosa. Estábamos ocupados en otra cosa, no habíamos escuchado la pregunta, pero sale uno y dice, Pedro respondiendo, versículo 16, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Cristo, en otras palabras, tú eres el Mesías, tú eres el enviado de Dios, el Hijo del Dios viviente. Y le respondió Jesús, dice, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Esta revelación de Cristo Jesús tiene que venir del Padre. Esta revelación de Jesús no viene por estudios bíblicos, no viene por reuniones o por prédicas. Esta revelación de Cristo Jesús viene del Padre a la vida. Es revelado por el Padre. Este es mi Hijo amado. Este es poderoso. Poderoso. Y podemos verlo en diferentes versículos. ¿Quieren verlo? Vamos a Mateo capítulo 3. Mateo capítulo 3, esta revelación del Padre, de quién es el Hijo, viene de Dios mismo, viene del Padre. Mateo capítulo 3, versículo 17, cuando Jesús viene a ser bautizado, ¿sí? Versículo 16. Y Jesús después de que fue bautizado, subió del agua y he aquí los cielos le fueron abiertos. Y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es
con certeza. No dice, este podría ser. O este tal vez será. No, 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 no. Este es con certeza, con claridad. Este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Poderoso. Es una declaración de identidad. Y esa misma declaración de identidad es la que cada uno de nosotros necesita entender y recibir de parte de Dios acerca de nosotros mismos. Hay creyentes que andan por ahí sin saber quiénes son. Y eso lo vamos a ver la próxima semana, posiblemente. La próxima semana, nuestra identidad. Nuestra verdadera identidad. ¿Cómo recibimos eso? Pero hay muchos creyentes que andan por ahí. Dices que yo no sé. Bueno, ¿y usted qué es? Escuchen, eso es interesante. ¿Usted quién es? Ah, yo soy el pastor tal. Sí, sí, y yo no quito que digan lo que es su llamado, ¿sí? Pero hay algo superior a su llamado, que es su identidad. Sí, hay algo que es superior a tu llamado, pastor, apóstol, profeta, evangelista, maestro. Algo superior a tu llamado es tu identidad. Hay muchos por ahí que se llaman a sí mismos apóstoles y no conocen su identidad de hijos. Muchos que se llaman a profetas no conocen su identidad de hijos. Hay muchos por ahí que se llaman, son pastores o si tienen sus títulos y todo, y no conocen su propia identidad. Y cuando se presentan o cuando los conocen, el pastor tal, pero muy pocos, ya sienten como muy, muy, muy bajito que me digan hijo de Dios. ¿Sí? Casi nadie pone su título hijo de Dios, fulanito de tal. No, no, nadie pone esas cosas casi en sus títulos, en sus credenciales. Nadie pone esas cosas. El concepto de hijos de Dios es poderoso. El concepto de que nosotros tengamos claridad de eso es poderoso. Es necesario para que nosotros podamos caminar siempre con la frente en alto, caminar siempre entendiendo quién soy yo. Me pueden quitar los títulos, me pueden quitar los credenciales, pero mi identidad de hijos, nadie lo podrá quitar. Aleluya. A Jesús lo pueden llamar rabí, a Jesús lo pueden llamar profeta tal, pero Jesús, como hijo de Dios, él tenía claro quién era. Aleluya. Poderoso. Poderoso, él sabía quién era él. Él sabía que era hijo y que lo llamaran maestro, que lo llamaran rabí, que lo llamaran profeta, que lo llamaran lo que sea, era indiferente. Él entendía que era el hijo del Dios viviente. Una vez más, eso no fue una sola vez que dijo, este es mi hijo amado. Vamos a capítulo 17 de Mateo, capítulo 17, versículo 5. Dios hablando de eso, Dios mismo. ¿Sí? Otra vez, versículo 5 dice, mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y he aquí una voz del cielo, desde la nube, perdón, que decía, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia, a él oír. A él oír, a él oír. Escuchen, por eso es que Dios de algún momento hablaba a través de los profetas. En otro tiempo, de diferentes maneras, hablaba al pueblo de Israel a través de los profetas. Pero ahora nos está hablando a través del Hijo. A través del Hijo. Escuchen, a través del Hijo. Escuchen, tengo que decirlo. Y espero no pues molestar algunas susceptibilidades en las personas, pero tengo que decirlo. El 90% de los mensajes que escucho en internet, 90% de los mensajes que leo a veces, de libros y todo eso, hablan de muchas otras personas menos de Jesús. Escuchen, los libros más vendidos sobre el liderazgo hablan de los profetas y no de Jesús.
Ujú. La mayor parte de los libros, lean, busquen los libros sobre liderazgo. La gran mayoría de libros sobre liderazgo hablan de los profetas. Ujú. Ahora, escuchen, no, ok, para aclarar siempre, porque a veces algunos sacan de contexto lo que estoy diciendo. Lo que estoy diciendo es de que Cristo Jesús es por el medio por el que Dios está hablando a su pueblo hoy. Ujú. Escuchen, ya de los profetas, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, todos esos eran buenos en su tiempo. Tenían algo que decir en su tiempo. ¿Escuchen? En su tiempo tenían cosas buenas que decir, tenían cosas que decir acerca de Dios, acerca de todas las demás cosas. Pero su mensaje central era Jesús. Ujú. Escuchen, el mensaje central de los profetas era dirigido a Jesús, porque iba a venir alguien superior, con un mensaje superior, por un mensaje superior, hermanos, para establecer un pacto superior, mejor. ¿Sí? Entonces, escuchen, entonces el 90% de los mensajes y de los sermones que oímos cada tiempo es de los profetas, de los profetas, de los profetas. ¿Quieren hablar del fin de los tiempos? Buscan un profeta que habla del fin de los tiempos. ¿Quieren apalear a la iglesia? Buscan un profeta de los apaleadores. Buscan a Jeremías o a Ezequiel y buscan un mensaje de esos. Ajá. ¿Quieren hablar de los diezmos y de las ofrendas? ¿A quién buscan? Al profeta Malaquías. Él sí les va a dar duro a los hermanos, ¿sí? Para los diezmos y las ofrendas y todas esas cuestiones, ¿ok? Entonces, utilizamos a los profetas como quien dice que Dios está hablando. Escuchen, y eso es clave. Por eso que era duro, era difícil de explicar todo lo que había que explicar. ¿Sí? Y era mucho que decir. Entonces, estamos usando hoy día, y eso es lo que es lo interesante de nuestro estudio, porque lo que nos hace ver es en la actualidad, cómo aplicar esas cosas a la actualidad. Y eso es lo que está pasando. En la actualidad, hoy día, Dios está hablando por medio de su Hijo, no de los profetas. ¿Usted quiere saber los últimos tiempos? Escucha a Jesús. ¿Quieres saber sobre la salvación? Escucha a Jesús. ¿Quieres saber sobre los diezmos y ofrendas? Escucha a Jesús qué tiene que decir. Jesús es la voz cantante ahora, no otro. Y ahora ustedes van a decir, entonces, ¿qué hacemos con lo que está escrito? Eso es testimonio para nosotros, de que se habló que Él era el primero, que Él era superior, que Él era el que estábamos esperando todos. Es el testimonio de nosotros. Ujú. Necesitamos volver a escuchar a Jesús. Necesitamos volver a Jesús, volver a Jesús. Jesús hacía referencia de los antiguos, de los profetas anteriores, para como testimonio. ¿Ven? El profeta dijo esto. ¿Y ven? Lo que está pasando ahora es eso lo que dijo el profeta. Pero Jesús es la voz principal ahora. Él es la voz de Dios. Jesús es la voz de Dios. Hoy día la gente le da más credibilidad a la voz de alguien que se hace llamar profeta que a la misma voz de Dios. Ujú. Hoy día las personas le ponen más atención a alguien que venga con un título disque de profeta, le ponen más atención a eso y le dan más credibilidad a eso que a lo que dijo Jesús. ¿Saben qué dijo Jesús? Hermanos, ¿saben qué dijo Jesús acerca de su venida? Ni yo sé el día, ni yo, ni yo sé el día. Eso es la pura potestad de mi Padre. ¿Sí? Mi Padre es el que sabe todo sobre esas cosas. Pero hoy día hemos pasado varias generaciones en las que algunas personas llamados profetas falsamente han dado días y fechas del retorno de Cristo Jesús, de la segunda venida de Cristo Jesús o del rapto, como ellos quieren decir. Y la gente los ha seguido, le han dado más, escuchen, le han dado más valor, más credibilidad a estas personas que lo que Jesús dijo. Jesús dijo, no se preocupen de eso.
Eso solo mi padre lo sabe, ni yo lo sé, solo mi padre lo sabe. Y eso ni me preocupa a mí. Entonces, ¿por qué debe preocuparnos eso? ¿Ah? Y le damos más credibilidad a personas que dicen que en cierto día, en cierta fecha, Jesús va a venir, va a ser el día del rapto. Todavía ayer escuché a uno que había dicho que Jesús venía en el 2016 y había profetizado otras mentiras, todavía diciendo ayer que tal vez Jesús iba a venir en el 2021, que pues él estaba sintiendo eso, que Jesús tal vez venía en el 2021. Escuchen, por favor. Ah, identidad. Todavía estamos en la identidad de Cristo, la identidad de Cristo, tratando de establecer la identidad de Cristo. Todavía hoy, por eso yo les dije, pregúntenle a los miembros de sus congregaciones, pregúntenle a algunos pastores incluso quién es Jesús. Y técnicamente le pueden decir técnicamente quién es Jesús. Pero le aseguro que no conocen a Jesús. Están informados, tienen mucha información de Jesús, pero no conocen a Jesús. Escuchen, en nuestras escuelas dominicales, por ejemplo, nuestras escuelas dominicales, yo fui a escuela dominical. Mis papás han sido pastores por más de 40 años. Y yo fui a muchas escuelas dominicales. Y fui a muchas sesiones. Imagínense todos los domingos yendo a escuela dominical. Fui maestro de escuela dominical. ¿Y saben? ¿Saben de quiénes hablábamos nosotros en escuela dominical? 90% de otros profetas y otras personas de la Biblia, un 10% de Jesús. Y cuando hablamos de Jesús, era como muy por allá nada más para que la gente hiciera una oración. Pregúntenle a sus niños de escuela dominical. Pregúntenle a sus niños. ¿A quiénes quieren imitar ellos cuando sean grandes? ¿A quiénes les gustaría ser? Una vez hice esa pregunta. 100% los niños dijeron, yo quisiera ser como Sansón, yo quisiera ser como Daniel, yo quisiera ser como David, yo quisiera ser como como el otro, todos quieren ser de todo. Y ni uno mencionó Jesús. ¿Saben por qué? Porque hemos igualado a Jesús con todos los demás. Hemos igualado a Jesús con todos los demás. Hemos puesto a Jesús a un nivel tan bajo. Jesús es superior, hermanos. Es superior a todos los demás. Pero ¿sabe qué? A algunos no les gusta escuchar eso. Algunos es lo más bonito. Es que o sea, nos enfocamos en las obras. ¿Se acuerdan lo que los fariseos le dijeron a Jesús por la razón por la que lo iban a apedrear? No era por las obras que él hacía. Esas obras las habían hecho todos los demás profetas. Pero el ser hijo de Dios era lo que los ofendía. El ser hijo de Dios, el declararse hijo de Dios, el decir, mi Padre es el Dios Todopoderoso. Mi Padre es el Señor Dios Todopoderoso. Aleluya, poderoso. Mi Padre, hoy día, algunos se sienten tan orgullosos de decir, es que mi Padre es el apóstol tal, mi Padre es el otro apóstol, mi Padre es el pastor tal, o es el evangelista tal, ha sido mi Padre. Y no se sienten orgullosos de decir que el Padre, que el Padre suyo, su Padre, es el Padre celestial. Ya no lo hayan tan importante, ya no lo hayan tan emocionante. Y lo que estoy diciendo es verdad, hermanos. Lo que les estoy diciendo, pastores, es verdad. A muchos les hemos empujado, los hemos llevado al extremo de igualar nuestra paternidad terrenal con la paternidad de Dios.
Es que mi padre espiritual es un siervazo de Dios. ¿Y no te sientes orgulloso ya de ser hijo de Dios? ¿No te sientes tan satisfecho de que tu padre es el hijo, es Dios todopoderoso, que tu padre es Dios todopoderoso y que tú eres su hijo sin ninguna limitación? Santo Dios. Cuando voy a seminarios de liderazgo y leo libros de liderazgo, Jesús y Dios es como lo último. Y todas las demás personalidades son superiores a Jesús. ¿Ven lo torcido? ¿Cómo hemos ido torciendo todo? Jesús es superior. En su identidad es superior a cualquier otro. Y nosotros, nuestra identidad está en Cristo Jesús. Nuestra identidad no está en Daniel, no está en David, no está en Moisés, no está en Abraham. Nuestra identidad está en Cristo Jesús. Aleluya. Nuestra identidad está en Cristo Jesús. Nuestra identidad no está en ningún otro de los profetas, porque Dios habló en un tiempo por los profetas a través de ellos. Pero ahora, aleluya, en un nuevo tiempo está hablándonos a través del Hijo. ¿Te identificas con el Hijo? ¿Tu liderazgo como pastor está como identificado en el Hijo de Dios? ¿O solo está identificado como, fulanito de tal, que es mi padre espiritual? Entonces yo sigo los pasos de mi padre espiritual. Cuidado, 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 cuidado. Y vamos a ver el pequeño, el hilo delgado que no debemos de cruzar. ¿Sí? Cuando veamos sobre nuestra identidad en Cristo Jesús, hay un hilo que no podemos cruzar. Y ya muchos lo han cruzado. Sin ninguna pena, sin ningún miedo. Han cruzado ya, ¿sí? Esa línea en la que ahora su paternidad vale más que la de Cristo Jesús. Su identidad vale más que la de Cristo Jesús. Yo me identifico con fulanito de tal. Él es un apóstol, tal, él es un profeta, tal, es el pastor, tal, de tal iglesia. Entre más grande la congregación, más poderosa la cobertura. Por eso es que es difícil de explicar la identidad de Cristo. ¿Por qué? Porque hemos bajado la calidad, hemos querido nosotros en nuestra propia mente bajarlo para poder acomodar a los demás. Porque no llegan a Cristo Jesús. Y era difícil. Vamos a Colosenses capítulo 1, versículo 15. Colosenses 1, 15, que habla de este Jesús. ¿Quién es este Jesús? ¿Quién es este Jesús? Y el apóstol Pablo trata de escribirlo y trata de describirlo. A mí me encanta cuando el apóstol Pablo dice que se los traté de describir hasta que quedara como en vivo, como que lo pudieran ver en vivo. Trató de escribir a Cristo para que lo vieran con toda su plenitud, ¿sí? Vea lo que dice Colosenses, capítulo 1. Él es, hablando de Cristo Jesús, aleluya, Él es la imagen del Dios invisible. O escuchen, la imagen del Dios invisible al que nadie pudo ver. Aleluya, al que nadie podía ver. Aleluya, poderoso, al que nadie podía ver. Al Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y los que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Aleluya. Todo fue creado por medio de él y para él. Dios lo ha hecho dueño de todo. Y él es antes de todas las cosas, antes. O sea, antes de los profetas, antes de Moisés, antes de Abraham, antes de todos, él era. Aleluya.
y Él y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Entonces, recuerden la enseñanza que estuvimos hablando de ubicarnos como verdaderamente debemos de ubicarnos. ¿Sí? La iglesia es el cuerpo de Cristo, Él es la cabeza, Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga ¿qué? La preeminencia. En todo Jesús tenga el primer lugar. En todo Jesús tenga el primer lugar. Por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, y por medio de él reconciliar consigo mismo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Recuerden, Dios estableció eso para que él fuera el primero siempre en todo. Hace unos años, cuando hicimos una gira por varias iglesias, visitando pastores, visitando iglesias, Dios me hizo sentarme atrás, me dice, siéntate atrás y escucha. Y me puse a escuchar. Y escuché una hora, desde el inicio de la reunión hasta terminar los cantos. Me pregunta el Señor, ¿cuántas veces mencionaron mi nombre? Le digo, ninguna. Comenzó el predicador a predicar y predicó de un profeta. Y cuando termina la predicación me dice el Señor, ¿cuántas veces mencionaron mi nombre? Ninguna, Señor. Y no me hizo hacer nada. Fuimos al día siguiente a otra congregación y así sucesivamente. En todas las congregaciones, más de 10 congregaciones que visitamos, el nombre de Jesús tal vez fue mencionado una o dos veces. Y ni en las canciones, ¿escucharon? Ni en las canciones tenía el primer lugar. Se cantó acerca de los muros de Jericó, se cantó acerca de un montón de otras cosas, de la danza, del salto, de todo, menos de Jesús. Y qué decir, mucho menos de la obra de Jesús, de la obra redentora de Cristo Jesús, mucho menos. Si no hablan de Jesús, ¿qué van a hablar de las obras de Jesús? Y todavía esperamos así, todavía así esperamos respuesta de la gente a salvación. No, hermanos. Pastores, revisen sus oraciones, revisen sus reuniones, revisen sus canciones. ¿Qué están cantando? ¿Qué están poniendo a la gente a cantar? ¿Quieren que la gente se alborote nada más? Y que la gente diga, uy, qué linda iglesia esta, qué canciones más de alegría. Cantan hasta para el diablo. Y agarran una canción, yo no sé si ustedes la han escuchado, machácale la cabeza al diablo, y machácalo, y machácalo, y machácalo, y le dan que de machácalo, y machácalo, la gente se da vueltas tirándose al piso, machacando al diablo. Un momentito, el diablo ya lo machacó Jesús hace 2000 años atrás, oye. Hace 2000 años atrás, el diablo está más machacado. Hace 2000 años atrás, él no tiene poder alguno. Hace 2000 años atrás fue puesto bajo los pies de la iglesia. Aleluya. Revisemos lo que cantamos, revisemos lo que predicamos. Estás exaltando a Jesús. Jesús dijo, si yo fuera exaltado, a todos atraeré. No si Moisés fuera exaltado, no si Abraham fuera exaltado, no si Daniel o David o Sansón fuera exaltado, yo seré, la gente vendría a mí. No. Si yo fuera exaltado, Jesús, si yo fuese exaltado, a todos atraeré a mí mismo. Poderoso,
Poderoso el ministerio de Jesús. Jesús, el ministerio de Jesús, escuchen, eso es poderoso. El ministerio de Jesús es un ministerio superior. El ministerio de Jesús, Jesús no vino al mundo a condenar al mundo. Juan 3:17. Jesús no vino al mundo, no lo envió Dios al mundo a condenar al mundo, sino que el mundo fuera salvo por él. Aleluya. Poderoso. Además, Jesús, el ministerio de Jesús es para servir y no para ser servido. Jesús dijo, yo no vine aquí al mundo para ser servido, sino para servir. Mateo capítulo 20, versículo 28, Filipenses 2:7. Yo no vine aquí para servir. Filipenses 2:7 dice que Jesús tomando forma de siervo. Hoy día te ha hecho todo al revés. El ministerio de Jesús es todo al revés. Ahora el ministerio de Jesús es aviones, primera clase, hoteles, 5 estrellas, carros de último modelo, ropa Armani, de último, ropa carísima, o de otros nombres, otros modelos, perfume de lo último para que me huelan rico. Jesús no olía tan rico, hermanos, ni Pedro, ni Pablo, ni ninguno de esos, ni Juan el Bautista, peor. Juan el Bautista era más hediondo que cualquier otro. Su ropa, su olor. Y nosotros, el ministerio de nosotros ahora, es para que nos sirvan. El ministerio de las personas ahora está basado en cuántos les sirven. ¡Ay, varón! Usted sí que es un varonzazo. Mire cuánta gente está con usted. Mire usted tiene un séquito que lo sigue. Usted tiene un séquito que lo sigue. Sí. ¿Sabe? La medida de Jesús era a cuánta gente servía. ¿A cuánta de esa gente alimentas? ¿A cuánta? Y conste, no te a cuánto les predicas. No. ¿A cuántas alimentas? Jesús no nos, Jesús, mira, ahora algunos quieren decir, no, hermano, es que yo les alimento con la palabra y yo les predico todos los domingos. Sí, pero Jesús, Jesús les predicaba también, pero Jesús les daba de comer. Les dio panes, les dio peces y les daba un montón de cosas, les daba agua y todo. ¿A cuánto les das de comer tú? Iglesias multimillonarias, iglesias con un montón de plata y no le han de comer ni a una familia. Más bien yo. Escuchen, el ministerio de Cristo Jesús era el de servir. Era el ministerio de servir. Jesús quiere estar con nosotros y servirnos. Está con nosotros, ayudándonos en todo. El ministerio de Jesús era mostrarnos al Padre, darnos un modelo del Padre. ¿Quién era el Padre? Juan capítulo 14, versículo 9 dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Eso es lo que Jesús estaba haciendo en su ministerio. Estaba mostrándonos quién era Jesús. En el ministerio de muchas personas ahora, no muestran al Padre para nada. El ministerio de muchos ya no son imitadores de Dios, sino que son imitadores del mejor liderazgo. Escuchen, nos hemos rebajado tanto que ahora nosotros imitamos liderazgos de personas terrenales. Nos hemos rebajado ahora en las iglesias, ahora enseñamos el liderazgo al estilo del gran productor de una bebida gaseosa, de los creadores de una bebida gaseosa. Ahora estudiamos liderazgo al estilo de un fabricante de autos. Ahora seguimos el liderazgo de una persona, imitamos el liderazgo de una persona que lideró en la Segunda Guerra Mundial un ejército. Estudiamos esas cosas y queremos imitar, hacemos el liderazgo al estilo de esa persona, ¿sí? Imitamos. No. Jesús, escuche, el ministerio de Jesús fue mostrarnos al Dios invisible. Hacer de ese Dios invisible, visible, para que pudiéramos verlo.
¿Tu ministerio hace eso? ¿Tu ministerio hace visible a Dios? ¿Hace tu ministerio esa visibilidad de Dios, esa visibilización de Dios, que la gente pueda verlo? Es necesario. Es necesario que nosotros podamos decir, ¿me han visto a mí? Esto es lo que Dios haría. Escuchen, todas las obras de Jesús hacían referencia al Dios invisible. Uh. ¿Se acuerdan? Juan 3:17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo a condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por él. ¿Se acuerdan? Ok, ¿se acuerdan cuando Jesús, a los fariseos le trajeron una mujer, había sido sorprendida en el adulterio? ¿Sí? Y la trajeron a Jesús y la acusaban. Entonces Jesús les dijo, bueno, el que está sin pecado, que tire la primera piedra. Y todos se fueron, desde el más pequeño hasta el más grande. Ajá. Y posiblemente no estaba hablando de la edad de niños y esas cosas, no, estaba hablando de personas en estatura, ¿verdad? De importancia, desde el más pequeñito en importancia hasta el más grande en importancia. Todos se jalaron, todos se fueron. Y Jesús vuelve a ver y dice, ¿y dónde están los que te condenaban? Y dice, no sé, se fueron. Jesús, ¿qué le dijo Jesús? Vete, ni yo te condeno. ¿Escuchan? ¿Está tu ministerio no condenando a las personas? Ujú. O sea, tu ministerio, estás en el ministerio de la condenación, condenando a la gente. ¿Ah? Uf, malo. Uf, muy, muy malo. Uf, requete, requete malo. Ah, no, 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 no. Eso no es Dios, así no es Dios. Si no envió Dios a su Hijo a condenar al mundo, ¿por qué estamos predicando ahora condenación al mundo? ¿Mm? Porque estamos diciendo que todas estas cosas que están pasando, los huracanes y terremotos, esas cosas, es porque Dios está enojado. ¿Mm? ¿Por qué? Porque estamos achacándole a Dios lo que no es de Dios. Achacándole a Dios, culpando a Dios por todas las cosas que pasan. Y solamente yo no vine al mundo, yo no mandé a Jesús a condenar al mundo, mandé para que el mundo fuera salvo. Ajá. ¿Tu ministerio es un ministerio de condenación o un ministerio de reconciliación? Ujú. Ese es el ministerio de Jesús, para salvar y no condenar, para servir y no ser servido, y para mostrarnos a Dios. ¿Saben cómo llamaban a Jesús? Amigo de pecadores. Amigo de pecadores. Hace unos años, y con eso creo que termino, hace unos años tenía un amigo y lo conocí en unas circunstancias muy interesantes. Su nombre es Kelly, un pastor. Y él, cuando él vino a Costa Rica, él vino todo emocionado para hacer su ministerio y todo. Había ido al Instituto Bíblico, se había preparado, la iglesia lo había enviado como misionero y todo. Y me lo topé en el aeropuerto. Y un amigo en común me dice, cuéntale esa conversión que tú tuviste con el amor de Dios. Y le conté lo que Dios había hecho en mi vida. O en otra ocasión se las voy a contar, pero le hablé cómo Dios mostró su amor conmigo, cómo Dios mostró su amor para conmigo, cuánto me amaba Dios y cómo descubrí a Dios en la naturaleza de Dios en amor para mí. Y él lloraba y él lloraba. Es que yo no conozco eso. Yo no sé eso, yo no conozco eso. Y el testimonio que él tenía era que era un hombre recto y duro y él no perdonaba a nadie nada. Y era sumamente duro con los homosexuales especialmente. Sumamente duro. Él no respetaba y no soportaba a nadie que era así. Ok. Cuando él escuchó el mensaje del amor de Dios y comenzó a entender el amor de Dios por el mundo, su corazón y su mente comenzaron a transformarse en algo poderoso.
Y su mensaje comenzó a cambiar, su mensaje era otro, su mensaje era muy distinto, ya no de condenación, sino de reconciliación. Y fue poderoso que cuando él se cambió de casa, alquiló otra casa, se fue a otra casa, al frente de su casa, ¿qué creen que había ahí? ¿Quiénes vivían al frente de su casa, en la otra, al cruzar la calle? Una pareja de homosexuales. Y él dice, Douglas, yo no sé, ahí estaban al puro frente, ¿qué iba a hacer yo? Y me acordé de la palabra y el mensaje de la reconciliación, el misterio de la reconciliación. ¿Cómo hago a Dios vivo para ellos? ¿Cómo puedo presentar a Dios vivo para ellos? Y comenzó a ir a visitarlos y a hablarles del amor de Dios y darles un abrazo. Un hombre que odiaba, él no podía abrazar a un homosexual porque decía que se podía contaminar con eso. Imaginan. Y yo sé que hay algunos pastores que están viendo y escuchando hoy y han sentido eso mismo. No pueden abrazar a alguien que está en pecado porque se les pasa, porque el maestro, su apóstol o su profeta, quien les habló, les dijo, no, no dejen que le pongan mano, no dejen que los toquen porque se les pasa las cosas esas. No han escuchado ningún arma forjada contra ti prosperará. Y no han escuchado que dice que están en mis manos y nada los dañará. Y no han escuchado a Jesús que dijo que aunque comieran algo mortífero no les hará daño. Ahora, yo no estoy diciendo que debemos ir y embarriadarnos con toda la suciedad de la vida de otras personas. No, 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 no. Lo que estoy diciendo es de que no debemos tener temor de acercarnos a estas personas. ¿Saben a cuántas personas hemos abrazado, dándoles un abrazo de Dios en las calles? Les hemos abrazado y en un abrazo sus vidas han cambiado, en un abrazo. Porque dicen que todos los habían rechazado, pero ahora se dan cuenta que son personas que no conocen a Dios, que los rechazan y no Dios. Él comenzó a ministrar a esas personas el amor de Dios. ¿Y saben qué pasó con esas personas? Esas personas, sus vidas fueron cambiadas tan poderosamente. Tan poderosamente, y especialmente la vida de, ¿sabe quién cambió? La de él mismo. Y todos, cuando él regresó a Estados Unidos, todo el mundo le decía, pero ¿qué es lo que te ha pasado? Tú que eras tan duro, tan irreprensible, tan recto, ahora eres amigo de pecadores. ¿Sabe qué le dijeron a Jesús? También eso. A Jesús también lo llamaron así. Ese fue un apodo que le pusieron a Jesús, amigo de pecadores. Poderoso, poderoso. ¿A ti te llaman así? ¿O solo te llaman reverendo? ¿O solo te llaman apóstol? ¿O solo te llaman profeta? ¿Te pueden llamar amigo de pecadores? Porque te juntas, vas y hablas del amor de Dios y abrazas a los que están en necesidad, a los que están perdidos. Te reúnes con gente que de mala fama. Amigo de pecadores. O tienes que cuidar tu título. Tengo que tengo que proteger mi estatus. Yo no soy de esos. Protejo mi estatus. Cuidado. ¿Cuándo te quedas por ahí? El sacerdocio de Cristo, y como eso decide, ahora se termina, el sacerdocio de Cristo. ¿Sabe? La administración de Cristo, el sacerdocio, el servicio de Cristo para nosotros, era presentar su sangre en el cielo. ¿Sí? Presentar su sangre. Él llevó su propia sangre al mismo cielo, al altar del cielo, y ahí presentó su sangre. Hebreos 9, versículos 10 al 12. Subió a los cielos y presentó su propia sangre. Poderoso. ¿Saben? Para los judíos eso era ilógico, porque ellos tenían que traerlo al sumo sacerdote presentarlo, y después, y después el sacerdote le decía, bueno, ya estás perdonado. Con Jesús todo cambia. Ya no necesitamos sumos sacerdotes. Ya no necesitamos esas cosas. Tenemos a Él, el mejor sumo sacerdote, presentando su sangre una vez y para siempre. Ya no necesitamos más sangre corriendo por ahí. Ya no necesitamos más sacrificios por ahí. Él se hizo sacrificio y Él llevó el pecado de todos nosotros
perdonándonos todos nuestros pecados, arrojándolos a lo más profundo del mar, y el Padre ya no se acuerda más de ellos. Ese es el sacerdocio de Cristo Jesús. ¿Está tu sacerdocio haciendo eso? ¿Está tu sacerdocio perdonando a otros? ¿O estamos nosotros guardando contra otras personas? Es que él me hizo eso, por eso aquí no puede subir. Ese hermano me habló mal de mí, aquí no viene esta iglesia. Aquí no sube al púlpito el que habla mal de mí. Es que yo no me junto con ese pastor. No quiero que nadie vaya a esa iglesia porque ese pastor anda buscando cómo robar ovejas. ¿Ovejas tuyas? O del padre. ¿Sí? Entonces estamos en eso. Es que yo no, yo con eso no, porque ahí el otro día me hicieron malas caras y yo no quiero más ahí. ¿Estás en eso? ¿Está tu ministerio perdonando pecados de la gente? ¿Estás tú perdonando pecado de las personas que te han ofendido? ¿O todavía estás trayendo memoria de ellos? Recordándolo siempre. Así hay muchos todavía. Muchos por ahí todavía andan en esa amargazón. No sé si se dice en otros países amargazón, pero quiere decir que amargados en extremo. ¿Sí? Con una amargura en extremo. ¿Sí? Todos amargados, es que hoy día yo me puedo sentar en cualquier lugar sin ningún problema. ¿Sí? Me puedo sentar en cualquier iglesia. Hay pastores que me han ofendido, hay pastores que me han corrido, hay pastores que me han insultado. ¿Y qué? Al igual que el Padre me amó a mí, así yo los amo también a ellos. No tomando en cuenta las ofensas ni los pecados de ellos. Sí, señores, así somos. Así es como es el ministerio de Cristo. Es un ministerio de perdonar. El ministerio de perdón. El perdón de pecados. Algunos todavía orgullosos, soberbios, dicen, es que solo Dios puede perdonar. Yo no, vaya a pedirle perdón a Dios. No, tú puedes perdonar. Tú eres el que tienes que perdonar. Ya Dios lo perdonó hace 2000 años. Ya Dios perdonó el pecado de ese hermano hace 2000 años. El que tiene que perdonar eres tú. No se haga religioso. Es que solo Dios puede perdonar pecados, yo no. Ajá. Sí, Dios ya los perdonó entonces. Si Dios los perdonó hace 2000 años, ¿por qué no lo puedes perdonar tú? ¿Por qué te acuerdas de eso? Y Dios no se acuerda de ellos tampoco. Dios no se acuerda del pecado de ellos, porque sí te acuerdas. Algo anda mal. El ministerio, el sacerdocio de Cristo intercede por nosotros. Hebreos 7:25. Él intercede por nosotros. Hebreos 7:25. Él intercede eternamente. No intercede temporalmente. Dios, o sea, cuando nosotros tenemos un pensamiento así, que cuando nosotros tenemos una necesidad, oramos, entonces Jesús va, ok, donde está ocupadito, ching, 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 va a la oficina del Padre y dice, Padre, por favor, ¿le puedes atender a Douglas, que está haciendo una oración ahí? No, 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 no. No, 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 no. Él está eternamente intercediendo por nosotros. Permanentemente intercediendo por nosotros. Él está juntamente a la diestra del Padre, ahí mismo, en la misma oficina, en el mismo lugar, intercediendo. Y nosotros, la próxima semana tal vez veremos eso, nosotros sentados juntamente con Cristo ahí. Así que es una intercesión permanente, una conexión permanente. Eso es lo que hace Jesús en su sacerdocio. Una intercesión permanente. No tiene que ir de vez en cuando a ir a pedir ayuda a la oficina del Padre. Tal vez le puedes ayudar a él. Tal vez le pones atención a lo que Douglas está pidiendo. No, 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 no. Él intercede eternamente, para siempre, por nosotros. Constantemente. Él está ahí constantemente, constantemente. Él es redimido. Él es santo. Él es perfecto. Él es digno. Él es tu hijo. Aleluya. Constantemente intercediendo por nosotros, eternamente intercediendo por nosotros. Es el sacerdocio de Cristo Jesús. Marcos capítulo 16, versículo 20, dice que los discípulos, mientras ellos iban predicando el evangelio, y Dios, el Señor Jesucristo, está ayudándoles, acompañándoles con milagros y prodigios.
Aleluya. Ayudándoles en el ministerio. Ahí donde estás tú. ¿Tú crees que estás solo? ¿Tú crees que necesitas ayuda de alguien? No, 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 no. La ayuda está contigo. Se llama Jesucristo. Aleluya. ¿Sabe? La ayuda está contigo. Tu ayuda viene de Él. Tu ayuda está en ti, dentro de ti. El Señor está caminando contigo. Por si acaso no has sabido todavía y estás buscando cobertura ministerial de alguien para ayudarte en tu ministerio. No necesitas ninguna cobertura de ningún hombre. Tú tienes la cobertura de Dios. Él está contigo. Él está para ayudarte. Todo lo que tú necesitas está en Él. Eso es lo que dice Colosenses. Colosenses capítulo 1, versículo 15 en adelante. Entonces, si termino ahora sí. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y los que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten, y él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. El que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo él tenga el primer lugar. Por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de la cruz. Y a vosotros también, versículo 21, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo cosas malas, ahora os ha reconciliado en su cuerpo. Poderoso, poderoso. Todo lo que necesitas es a Jesús. Todo lo que necesitas es a Jesús. Todo, en todo lo que necesites, necesitas a Jesús ahí. Él es todo. Él es todo. Y eso era lo que era difícil de explicar. Había difícil de entender, y todavía hoy día sigue siendo así. Muchos creen que se ha predicado suficiente en nombre de Jesús, entonces ahora hay que predicar de otras personas. ¿Mm? Se ha predicado suficiente. El mundo está lleno de la predicación de Jesús, entonces prediquemos sobre fulanito de tal, predicamos sobre sutanito de tal. No, 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 no. Jesús es a quien nosotros predicamos y a quien nosotros anunciamos, al resucitado, al que está sentado en el cielo, sentado a la diestra de Dios Padre, gobernando sobre todo principado, sobre toda potestad. Y nosotros, somos su cuerpo. Y estamos injertados en él, somos parte de él. Y si él está gobernando, nosotros también. Poderoso, poderoso, poderoso. Con eso termino el tema de hoy. Espero que hayan sido edificados esta mañana. Está abierto a comentarios, ya saben cómo hacerlo. Por favor, necesito escuchar sus comentarios. Doña Débora, luego, sí, doña Débora, y creo que Pastor Freddy, creo que también vi la mano por ahí levantada, así que habla, ahí están libres. Bendiciones, hermanos, en este precioso día que el Señor nos ha regalado. Amén. Yo quiero reforzar lo que Douglas estaba diciendo acerca de lo que Jesús dijo cuando le dijo a los apóstoles, no solamente a los apóstoles, porque dice que había mucha gente ahí que fueron testigos de que cuando él fue levantado al cielo. Y a él le pregunta que si él iba a decirles a ellos si el reino de Israel iba a ser restaurado en ese tiempo. Y Jesús le dijo, no los toca a ustedes saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Entonces, si Jesús dijo que no nos tocaba a nosotros saber, ¿por qué estamos tan interesados, tan metidos en sacar fechas? Si Jesús dijo que él no sabía la fecha. Y para que usted pueda arreglar o formar un rompecabezas, usted tiene que tener todas las piezas.
Si a usted le faltan piezas, usted no puede decir que usted lo logró armar. Sí. Y Apocalipsis 10, versículo 4 dice, cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía, sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. Significa que hay 7 piezas faltantes para armar un rompecabezas. ¿De dónde van a sacar las piezas? Y hay algunos tratando, ¿verdad? Hay algunos tratando de descifrar qué. Sí. Si dice que está sellado, porque déjelo sellar. Esa cosa. Muchos buscando fechas y sacando, bueno, si ya pasó esto, tiene que suceder lo otro, y si pasó esto, tiene que suceder, o sea, Sí. ¿cuál es la necesidad de hacer una cosa que el Señor dijo, a ustedes no les toca saber? ¿Mm? Sí, el Señor dice que hay una bendición que nosotros leamos lo que dice Apocalipsis, pero no nos mandó a que, bueno, porque tienen que leerlo significa que tienen que indagar todas las cosas. Sí. Entonces, nosotros tenemos que ser obedientes al Señor. Él dijo, no les toca a ustedes saber. Así es. Bendiciones. Así de fácil. Y en algún momento vamos a estudiar el libro de Apocalipsis o revelaciones de la revelación de Cristo. Y se van a dar cuenta que el libro de Apocalipsis o revelaciones de Cristo no tiene nada que ver con la bestia, ni el 666, ni nada de esas cosas. Tiene que ver con la revelación de Cristo, la exaltación de Cristo. Y eso lo vamos a ver cuando estudiemos el libro de Apocalipsis, pero algunos ya está seguro estaban así como, wow, ahora sí vamos a saber, uy, ¿dónde está el sello de la bestia? Si está en la vacuna o si no está ahí o que si está en quién sabe en qué, dónde está la cuestión. No, 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 no. Vas a saber dónde ha sido exaltado Cristo Jesús por encima de todo dominio, señorío, poder, autoridad. Aleluya. Nada. Aleluya. No hay nada que va a traer abajo a Cristo. Poderoso, doña Laureta. Que veo la mano ahí, sí. Tiene que poner el micrófono. Micrófono, micrófono. Tienes que abrir su micrófono. Ya. Bueno, bendiciones, mis hermanos, Amén, amén. en esta mañana. Lo que quiero añadir a eso, decir, enfatizar. Cristo dijo, y eso es lo que nos toca hacer. Si Él fuera levantado, atraería a la gente a Él. Lo único que nosotros tenemos que hacer es levantar a Cristo. Amén, amén, amén. Levantar a Cristo. Levantar a Cristo, hablar de Cristo, hablar de Cristo en la mañana, a mediodía, en la tarde, a toda hora. Solo levantar a Cristo y Él va a encargarse de traer a la gente hacia Él. Así que eso a mí me ha traído mucha paz, porque yo hablo de Cristo entonces, a todo el mundo. Yo no hablo de ninguna prosperidad, y que Él es nuestra prosperidad. Él es nuestra bendición. Él es todo. Él es nuestra santificación. Cristo, 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 Cristo. Sí, Señor bendiga. Amén, amén. Poderoso. Y es que la única manera, si nosotros hablamos de Cristo, podemos hablar de sus obras. ¿Sí? Y aunque sí, claro. yo, Pastor Henry, imagínense, aunque muchos no lo creen, esa confesión que hizo esa señora, doña Laureta, aunque usted no lo crean, ha sido difícil de entender para muchas personas. Eso que dijo ella, de predicar a Cristo y que levantar a Cristo y todo, para muchos, vean todo, vean los rótulos o los anuncios o los grandes anuncios televisivos o lo que sea de campañas evangelísticas. Pónganlo ahí a ver, revisen los anuncios publicitarios acerca de eventos en las iglesias
sanidades con el evangelista tal, ¿cómo se llama? Unción, una noche de unción con el apóstol tal o el profeta tal. Por ejemplo, ponen, ¿cómo se llama eso? Impartición, una impartición esta noche con el profeta tal, va a imponer manos, va a activar, noche de activación es lo que siempre ponen, una noche de activación con el profeta tal o el evangelista tal o el pastor tal y así, noche de activación. Disculpe, noche de activación, hace 2000 años el Espíritu Santo descendió sobre toda carne, aleluya, descendió sobre toda carne. Ya estamos activados, tenemos Amén. el Espíritu Santo, el poder de Dios. No tenemos ninguna persona para andar diciéndonos que tengo que activar, o que por lo menos decirme, informar. Hay mucha gente que ni siquiera ha escuchado el Espíritu Santo todavía. Han escuchado de fulanito de tal, pero no del Espíritu Santo. Ajá, sí. Sí, Pues es fulanito, así es. ni del Espíritu Santo han escuchado. Pastor Henry, perdón. Dele. Gracias, doña Loreta. Gracias, Pastor Douglas. Aquí, hermano, disfrutando de esta poderosa palabra. ¿Qué palabra, pastor? Wow, wow. Y me llamó mucho la atención el comentario que hizo la hermana Débora, porque es muy atinado. Esa incesante necesidad de muchos hermanos del conocer de eventos finales, de conocer de días, de conocer de asuntos escatológicos, si ellos invirtieran ese tiempo, invirtieran esa intensidad, invirtieran esa búsqueda en conocerlo a Él, sería diferente. Nosotros invertimos nuestra fuerza, invertimos nuestro tiempo en conocerlo a Él. Él es el Dios verdadero y a Jesucristo a quien Él envió. Así es. Cada día que Dios nos da la oportunidad de examinarnos es para conocerlo a Él. Y en la medida que lo conocemos a Él es de quien vamos a hablar, de Él vamos a predicar, de Él vamos a enseñar. Sí, Señor. Porque a Él señaló Él, Dios en Cristo reunió todas las cosas. Todas las cosas. Sí, sí. Todas las cosas están reunidas en Él. Entonces, no se trata de nosotros, no se trata de otros asuntos, de otros temas, se trata de Él. Cuando uno penetra en ese ambiente y descubre quién es Él, mire, uno no puede dejar de hablar solamente de Él. No hay espacio para otra temática, no hay espacio para otras cosas. Es Él nada más, y ese es el deleite nuestro, ese es el disfrute que tenemos en Él diario. El futuro está más que seguro en Él. Pueden venir cosas, pueden venir acontecimientos, eso no nos va a mover. Estamos en plena y completa paz, disfrutando de su presencia ya en el aquí y en el ahora. Sí, por eso el futuro no nos preocupa, por eso no nos damos la tarea de investigarlo. Sí, podemos conocer un poquito, pero no es lo relevante, no es lo más importante. Lo más importante no son cosas, lo más importante es quién es Él. Y hacia Él tiene que estar dirigida todas nuestras fuerzas. Toda nuestra búsqueda tiene que ser dirigida hacia Él. Poderosa palabra, Pastor Douglas. Gracias. Sí, amén. Y necesitamos recordar eso. Yo solo estoy aquí como para recordar las cosas, ¿sí? Ese es el trabajo de nosotros, recordar las cosas, porque a veces se nos olvida y vamos por otro lado y nos complicamos todo y estamos complicándole la vida a tantas personas, porque se nos olvida. Y nos enfocamos en otras cosas y nos volvemos, lo que yo decía al principio, no le ponemos la debida atención a las cosas que verdaderamente requieren atención. ¿Sí? Yo siempre le digo a los pastores, estamos tan enfocados y usando, ese es el problema, estamos usando el vocero incorrecto. ¿Sí? Porque entonces estamos para recoger diezmos y ofrendas que hacemos, vamos a Malaquías, que Malaquías nos regañe todo. ¿Sí? Entonces, eso es lo que hacen los pastores. Los pastores eso es lo que hacemos. Para hablar de dinero, entonces vamos a que el profeta, dicen, yo no sé, aquí lo dijo el profeta, yo no dije, ese es el profeta, no. Estamos usando al profeta para decir algo. ¿Sí? Disculpe, ya Dios nos está hablando a través de, escuchen,
Dios ya no está hablando a través de los profetas, ni de Malaquías, ni nadie para recoger diezmos y ofrendas. No, ya no. Y yo sé que a algunos les va a doler en el corazón eso, ¿verdad? ¿Y ahora qué hacemos, pastor? Bueno, vaya Jesús. Vaya Jesús. ¿Qué dice Jesús acerca de eso? Dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando. Escuchen, sin la condenación. Porque Él no vino al mundo a condenar al mundo. Él vino al mundo para salvar al mundo. Entonces, cuando Él habla de dar, él quita la condenación a un lado. Tu condenación fuera. Dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando en sus regazos. El que da abundantemente va a recoger abundantemente. ¿Sí? El mundo no les gusta dar, pero nosotros sí, somos dadores. Somos la imagen de Dios. ¿Ve cómo Dios da? Así deben de ser ustedes también. Si ustedes ven a alguien sin una desnudo y tiene 2 capas, dele una. Dele una capa al otro. Si usted tiene 2 platos de comida y ve a otro sin comer, dele de comer, hombre. Así somos nosotros. Pero aquí viene la diferencia. Aquí viene la diferencia con Jesús. No hay condenación. Y nosotros queremos sacar diezmos de las personas con condenación. No sirve. Ya ese vocero pasó. Hay un vocero superior. Poderoso. Bendiciones a todos. Nos vemos la próxima semana. Ha sido una semana maravillosa, entretenida. Yo no sé, yo sigo creciendo en el conocimiento del Señor y cada día es más lindo esta aventura de conocer a Dios y de manifestar a Dios al mundo. Es algo maravilloso. Lo disfruto cada día de mi vida. Así que los invito a seguir creciendo en ese conocimiento y no solo eso, sino que a manifestar ese conocimiento, al mundo, que la gente pueda ver a Dios a través de usted y de sus obras. Un abrazo grande y nos vemos la próxima semana. Vamos a estar lo más seguro. Voy a hacerlo un poquito, necesito igualmente de ustedes, qué es lo que Dios está hablando a ustedes de este libro de Hebreos. Lo voy a hacer un poco más cortito, tal vez una media hora el próximo jueves. Para escucharlos, quiero escucharlos, qué es lo que Dios ha estado hablando a ustedes del libro de Hebreos y también de Romanos y también de Gálatas, de todo eso es lo que hemos estado compartiendo estos días, lo que Dios ha estado hablando a sus corazones, así que prepárense, escriban algo, memorícenlo, ténganlo ahí en la mente para compartirlo, queremos escucharlos a cada uno de ustedes. Para edificación nuestra, de eso es lo que somos, qué es lo que Dios ha estado enseñándoles, hablándoles y son cosas maravillosas, Dios que vamos a ser edificados poderosamente la próxima semana. Tenemos para comentar sus comentarios. Un abrazo grande, los amamos. Cuídense mucho, sigan manteniéndose saludables, Señor, y cuídense en todo tiempo, ¿verdad? Amen sus familias, amen a los vecinos, a sus enemigos, a todos, porque Dios es bueno y para siempre es misericordia. Mi oración es que ustedes sean prosperados de verdad en todas las cosas y que tengan salud, así como su alma también. Un abrazo grande, los amamos, cuídense mucho, bendiciones.